espacio, ya lo hablábamos en el ámbito legal sobre el trabajo infantil. Hoy día también queremos desarrollar el tema con nuestra psicóloga Pierina, ¿verdad? Que está nuevamente con nosotros. No sé si ya está lista para estar con nosotros. Pierina Ruggiere, aquí en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Pierina? Un gusto que nuevamente te puedas sumar a esta conversación. Hola, Constanza, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿Cómo muy llevas bien. esta mañana? Te escucho lejos, pero ahí probablemente algo se pueda arreglar. A ver, nos vamos a acercar un poquitito entonces con el Ahí audio para sí. que... Ahí estamos mejor. Ahora es perfecto, ¿Cómo está? perfecto. ¿Cómo te Muchas trata la gracias. mañana, Pierina? No, bien. Mira, el día ya está despejado, precioso, así que eso da más energía, Es obviamente. verdad, es verdad. Un arito de lluvia, prepararse para el frío probablemente, pero bueno, aquí estamos. Es invierno, es otoño, invierno, sí. Lo bueno que se adelantaron las vacaciones de los niños, así que bien por eso. De todas Bien por maneras. eso. Nosotros hoy día justamente estamos hablando de los niños, de los infantes y del trabajo infantil. Nosotros queríamos partir preguntándote cuáles son las consecuencias que podría acarrear el trabajo en menores de edad. Mira, consecuencias hay tanto desde la perspectiva física, ya vinculada, por ejemplo, con trastornos, problemas endocrinos, trastornos del sueño, todas aquellas físicamente por producto de haber sido sobreexigidos probablemente en una situación de trabajo. Y evidentemente de la perspectiva psicológica también hay muchos trastornos vinculados como por ejemplo ciertas características vinculadas con la depresión, ansiedad y todas aquellas conductas casi como antisociales. La verdad que todos aquellos problemas de adaptación. Has de considerar que pensar que cuando uno trabaja como adulto, igual uno tiene ciertas situaciones como de trata de hacerlo bien, adecuarse al ambiente de trabajo, tratar de conciliarse con las jefaturas. Entonces, la verdad que uno siempre tiene tratar de acomodarse lo mejor posible en un trabajo. Cuando uno es adulto, o sea, ya tiene todo una suerte de autoconocimiento, se siente seguro, no hay, habitualmente uno trabaja en algo que le agrada. No así los niños. Los niños y las niñas probablemente están sometidos, son sujetos de mayor vulneración, porque como son pequeños o pequeñas, no tienen claridad, no tienen como una posición clara en la vida o no están tan seguros de sí mismos. Entonces, frente a cualquier demanda de la jefatura o de algún par, son fácilmente manipulables, moldeables y están en mucho riesgo de abuso desde esa perspectiva. Por eso es tan relevante tener mucho cuidado de dónde van a realizar una labor, un trabajo y que obviamente tiene que estar siendo supervisados por los padres dentro de lo que planteaba Sergio en la sección anterior, mayores de 15, nunca menores de 15, porque se entiende que mayores de 15 ya hay una suerte un poco más de planteamiento frente a la vida y defensa de sus derechos. Los niños pequeños no tienen manera de defenderse. Claro, y acá cabe también cuáles son los principales deberes de los niños a menores edades, aparte de ir al colegio, de poder obviamente vincularse desde lo social con los compañeros, de hacer sus tareas, de aprender. O sea, el lugar donde tienen que estar los niños y niñas de nuestro país y idealmente del mundo es educándose. Los dos focos principales de contención, de apoyo, de protección son la familia y la escuela o el colegio. Entonces los niños es ahí donde ellos se forman, ellos ahí donde por medio del juego generan su autoconocimiento, generan su fortaleza, van agarrando autoestima, van reconociendo su fortaleza, las habilidades, lo que les gusta, juegan a la sociedad pero en esta cosa lúdica. Distinto es, como muestran las imágenes, esas situaciones donde
son vulnerados permanentemente. La escuela, el colegio es donde los niños tienen que estar porque es la vía de desarrollo tanto personal como de nuestra sociedad. Entonces los niños deberían estar formándose, aprendiendo, reconociendo, obteniendo conocimiento para que de ahí puedan salir, por ejemplo, de una situación más o menos precaria de su familia. Habitualmente las familias dicen el camino cortoplacista es que vaya a trabajar, pero la verdad que eso limita el desarrollo del niño a posteriori, cuando adulto. La idea es que las familias hagan el esfuerzo. Pierina, sí. ¿Qué implicancias puede tener en un pequeño el estar expuesto a trabajo para su futuro, para su vida de adulto? Que la verdad que es muy difícil compatibilizar trabajo con estudios. La verdad que habitualmente, dadas las condiciones, si tuvo que ir a trabajar este pequeño es porque hay una necesidad importante. Entonces, desde esa perspectiva, pero como te decía, a corto plazo, claro, se retribuye monetariamente, pero les limitan las posibilidades de desarrollo como adulto. Y aparte se arriesga a tener ciertas trastornos, porque en el fondo no siempre los ambientes de trabajo son cordiales, no siempre los ambientes de trabajo son positivos, sino que habitualmente son más bien difíciles, hostiles, de mucha exigencia, y uno como niño o niña no está preparado para enfrentar situaciones de alto estrés, de maltrato, y eso deteriora en el tiempo la autoestima, la capacidad de autoeficacia, el sentirse capaz de que puede salir de ahí. Entonces es difícil, se genera como un estrés postraumático, que en el fondo es necesario trabajar después como adulto, pero como no tiene la educación, como no tiene conciencia, porque es pequeño o pequeña, entonces esto va generando una merma que le dificulta aún más salir de este ciclo, de este círculo que en el fondo lo hace, que en el fondo la única vía es seguir trabajando en ese rubro. Y la verdad que si pudiera educarse, si pudiera tener más herramientas, probablemente podría salir y finalmente su futuro y el futuro de sus descendientes sería mucho mejor. Por eso es tan relevante que los niños no se les impida o se les facilite su educación. Ahora, ¿qué, por ejemplo, terapias psicológicas se podrían realizar para justamente trabajar, ¿cierto? Todo esto negativo que obviamente tienen los niños al ser expuestos a estos trabajos o a esta vida. ¿Qué poder hacer con ellos? Mira, con los niños se trabaja habitualmente, bueno, hay psicoterapias individuales, ¿cierto? Habitualmente, cuando son niños y niñas, no solo necesitan apoyo los niños, sino que también es un sistema, porque es la familia la que tiene que contener, la familia la que tiene que cambiar el enfoque o la mirada de cómo enfrentar esta situación. Los niños necesitan de nuestro apoyo, del apoyo de sus padres, del apoyo de sus compañeros, del apoyo de sus profesores. Entonces, la verdad que como sistema tenemos que darle las herramientas para que puedan cambiar esta mirada cortoplacista, este cambio de paradigma de que esto es lo que hay que hacer en el corto plazo y como familia, ¿cierto? Y darle las herramientas para que puedan entregarle el apoyo necesario a sus hijos. Y desde la perspectiva de los niños en particular, es poder trabajar el trauma o el estrés o la ansiedad o la depresión que eso les puede generar, separando que en el fondo lo que conversábamos en sesiones o en reuniones anteriores, que en el fondo ellos no han generado esta situación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esto ha sido una situación puntual que han vivido, que ha sido difícil, sin embargo ellos tienen las herramientas y van a ser capaces de superar esta situación porque fue un momento en su vida, pero no determina el futuro de su vida. ¿En qué se diferencia el trabajo infantil propiamente tal con lo que es la explotación infantil? ¿Y cuál es la diferencia psicológica que pueden tener los niños en estas dos áreas?
Mira, el trabajo infantil, yo les planteaba que en el fondo hay trabajos por sobre los 15 años, estamos considerando eso porque todas las naciones, todos los países tienen distintas legislaciones, pero cuando hablamos de Chile, como bien decía Sergio, desde los 15 años los niños pueden trabajar. Ahora, si son trabajos que están supervisados o autorizados por los padres, son trabajos, por ejemplo, de verano, de ayuda, de colaboración, los niños que van a trabajar, por ejemplo, en el supermercado, que te ayudan, que no atente contra sus derechos, puede ser positivo porque los ayuda a tener una suerte de dinero para sus gastos personales o estos trabajos de verano. Eso que no atente con su educación, eso es fundamental, que no sea un trabajo extenuante que los haga trabajar más de la cuenta y ponga en peligro su permanencia en el colegio, en la escuela. Ahora, la explotación infantil se refiere a toda aquella actividad que vulnera los derechos de los niños, o sea, todo lo que estábamos conversando previamente, que impida que los niños puedan mantenerse en el colegio, en la escuela, que vulnere sus derechos de mantenerse cerca de su familia, que los vulnere físicamente, que los obligue a hacer cosas que ellos no deberían realizar o que los utilicen y manipulen para hacer actividades que atentan con su integridad física, psicológica, emocional y social. Entonces, desde esa perspectiva, todas esas, si caemos dentro de ese rango, eso vendría siendo una explotación infantil. Y la verdad que se da mucho. El problema es que, como tú bien decías cuando conversabas con Sergio, uno lo ve. De repente ves niños en la calle, en horario que deberían estar en el colegio. Falta quizás mayor fiscalización. Chile tiene acuerdos, ha firmado convenios, convenciones, pero falta aún más conciencia porque este tipo de más situaciones fiscalización, más fiscalización, porque nadie hace nada. Hay niños vendiendo parche curita, vendiendo calendarios chiquititos, pidiendo plata. Los mayores hacen que los niños se expongan a eso. Sí. Niños usados que están presentes ahí para generar cierto grado de lástima y uno como que genere esta cierta suerte de empatía. Entonces falta como sociedad, porque esto no es un problema de la familia, no es un problema del niño, sino que es un problema de nuestra sociedad toda. Esto nos afecta a todos nosotros porque nos dificulta el poder surgir, que los niños no vayan al colegio, que no estén. Eso hace que nos dificulte más como sociedad llegar a una mejor calidad de vida. Entonces, claro, como tú bien dices, Constanza, necesitamos mayor fiscalización, necesitamos más información, a quién llamar, dónde acudir, no con una suerte de ir a acusar, sino que seguramente ahí se puede intervenir y ayudar a ese niño, a esa niña o a esa familia de buscar otra manera de poder obtener recursos para tener una mejor calidad de vida. Sí, hablemos también de los aspectos psicológicos de la explotación. Sí, bueno, como bien decía, tiene que ver con los chicos probablemente viven una situación de trauma, son abusados, y eso genera un trastorno que puede generar a futuro cuando ellos sean adultos a cometer estos mismos una suerte de no llamarlo delitos, pero conductas antisociales en el fondo. Los chicos, por lo tanto, lo que tenemos que evitar es que las personas, cuando son pequeños, vivan estas situaciones de abuso para evitar que a futuro puedan ellos aprender o pensar que esa es la vía de relacionarse con los demás. Nosotros también queremos aconsejar a padres que hoy día están quizás llevando este camino sin saber que puede ser muy perjudicial para nuestros niños. ¿Qué podríamos decirles hoy a ellos directamente? Mira, a los papás decirles que en el fondo
si ellos no quieren, necesitan cuidar a sus hijos, si quieren darle lo mejor a sus hijos, la verdad que la mejor vía para que ellos puedan surgir y salir de este círculo de precariedad quizás o de dificultades es la vía de la educación. Los niños necesitan estar en un ambiente seguro. Los niños requieren seguridad, requieren contención. Nosotros como familia somos el primer agente social que le entrega esa seguridad, ese apego a los niños. Y el otro gran agente socializador es la escuela. Entonces, la verdad que vayan a trabajar, que los ayuden, aunque ellos quieran. Es posible siempre y cuando no interfiera con su proceso educativo. La educación es la vía para que nosotros como personas podamos surgir y como sociedad podamos surgir. Entonces, la colaboración está bien, la ayuda puede ser, pero si esa se contrapone con la educación, priorizar el que puedan ir al colegio, en el que puedan ir a la escuela, puedan sacar su octavo básico, su enseñanza media, porque eso les va a permitir optar a trabajos mejor remunerados. Entonces, de esa mirada le están haciendo, quizás ahora lo puedan ver como una limitante, pero a futuro es la vía para que sus hijos surjan y puedan optar a una mejor calidad y bienestar en su vida. Pierina, hablemos de la realidad de nuestro país. Aquí tenemos algunas cifras que me gustaría conversar contigo. En Chile, según cifras del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, actualmente hay en el país 3.328.005 niños entre 5 y 17 años, de los cuales el 48% son hombres y el 51% son mujeres. Del total de niños entre este rango, ¿verdad?, 219.624 se encuentran en trabajos infantiles, laborando, ¿cierto?, en incluso situaciones o trabajos peligrosos. ¿Qué te parece esta cifra de nuestro país hoy? Tremenda, porque en el fondo eso quiere decir que a pesar de todas las firmas y convenios realizados, la situación se mantiene. Entonces, es necesario mayor fiscalización, es necesario tomar mayor conciencia de la situación que se está viviendo. Hay una diferencia entre el mundo urbano y rural, también se planteaba. Claro. Y en el fondo, muchas veces los niños en el mundo rural ayudan a sus padres, tratan y creen. Yo creo que también muchas veces los niños dicen, es que yo quiero ayudar a mi papá. Perfecto, si eso puede estar bien, pero son los adultos los que tienen que orientarlos y plantearles y procurar el bienestar de sus hijos y saber, tenemos más conciencia de que son los estudios los que hacen, a lo mejor los papás pueden decir, sabes que mi hijo no es bueno para los estudios. Perfecto, puede ocurrir. Entonces, que aprenda un oficio, pero que le den herramientas en esta etapa de la vida. O sea, en el fondo, que aprenda a generarse un oficio que le permita después surgir como adulto, pero no ponerse a trabajar directamente sin este proceso de aprendizaje, porque de alguna manera los niños y niñas son más vulnerables, en esa época son más vulnerables a abuso. Ese es el problema. Los hacen madurar antes, no aprenden a jugar, tienen que enfrentar situaciones de estrés que no están preparados psicológicamente. Si uno como adulto se estresa, imagínate los niños. Trastornos del sueño, una serie de dificultades que a esa etapa de la vida no es recomendable que lo vivan, porque eso obviamente va a generar dificultades a posteriori. Entonces, es necesario que los niños aprendan un oficio. Si es que los papás lo dicen, ya no es tan hábil para las ciencias, para lo científico, para lo humanista, que aprenda un oficio, pero es el periodo de aprendizaje. Los niños tienen que estar cuidados, protegidos, aprender, y cuando ya a partir de los 15, 16, 18 años ya
pueden entrar al mundo del trabajo cuando ellos ya están más claros, son personas que tienen más posibilidades de defender sus propios derechos. Cuando uno es niño, a uno lo mandan y uno dice, bueno, es lo que tengo que hacer, y obviamente es más factible que lo exploten, que abusen de ellos, que los manipulen, etcétera, etcétera. No tienen a quién acudir cuando somos. La Organización Internacional del Trabajo este año puso como lema protección social universal, ¿verdad?, para poner fin al trabajo, ¿verdad?, infantil. Queríamos hablar sobre este tema y cuál es la importancia justamente de haber elegido la posibilidad de este lema y obviamente tener como derecho la protección social para las familias en este tipo de ámbitos. ¿Qué te parece también eso? Yo creo que es importante porque la verdad que Gracias, Mauro. da en el punto de que no es un tema de cada niño, cada niña, de cada familia individual como ente pequeño, sino que es un tema de la sociedad toda, ¿ya? Todos nosotros todos somos, podríamos hacer una suerte somos cómplices pasivos cuando vemos a un niño o una niña trabajando, sabiendo que no debería estarlo. Por lo tanto, es una responsabilidad como sociedad de que nosotros podamos hacer algo, informando, por ejemplo. Esta es una labor que va en la línea, informar, hablar del tema, concientizar a la población, a las familias, a los niños, a las niñas, a los padres y las madres de que es necesario cautelar y proteger a nuestra infancia para que como sociedad podamos podamos aspirar a ser una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, más igualitaria, ¿ya? Entonces es relevante que esta no es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos podemos colaborar protegiendo a nuestros niños y niñas, a nuestra infancia. Entonces esa es la invitación, de que podamos comunicarnos en esa línea. Es fundamental lo que estás planteando en estos minutos finales, Pierina. Creemos que es tan necesario desarrollar temáticas como esta, no ir por la vida viendo tantas injusticias y simplemente sentirnos ajenos y ciegos a esto. La posibilidad de hacer de manera algo, indolente. exactamente, a formar parte de una sociedad activa que pueda rechazar este tipo de conductas y hacer algo es absolutamente necesario. Y justamente al generar estas conversaciones probablemente vamos a hacer que el ánimo de la gente sea mucho mayor en este tipo de ámbitos. Así que te agradezco que hayas podido acompañarnos y te vamos a estar esperando en una nueva instancia para seguir desarrollando temas tan importantes como Muy bien. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, yo encantada. Los insto a todos los que nos están viendo a que se transformen en agentes activos como el agente Topo, ¿cierto? Agentes activos a tratar de mejorar y salvar a estos niños y niñas o ayudarles, concientizar de que ellos tienen otra oportunidad, ¿ya? La vía es que no estén trabajando, sino que estén en ambientes más gratos, como el colegio, la escuela, que es donde ellos deben irse formando para que cuando adultos puedan ser un aporte real en nuestra sociedad. Así es. Gracias, Pierina, que tengas una linda semana. Saludos a todos. Agradecemos que puedas estar con nosotros para así hablar de temas que son sin duda importantes para la sociedad. Un besito grande. Nos vamos junto contigo a una pausa comercial para ya seguir con más del Matinal Siempre Juntos.